Estamos viendo las profecías cumplidas en el Antiguo Testamento por el Señor Jesucristo. Estamos viendo cada profecía de las muchas cientos que hay. Veamos hoy una más. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Cuándo se dio esa profecía? ¿Quién dio esa profecía? ¿Quién profetizó? Génesis capítulo 22 versículos del 7 al 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Fue una pregunta realmente muy interesante. Fue una pregunta realmente que dio en el corazón de Abraham. Una pregunta muy sensible que definitivamente le plantea su hijo, su propio hijo, Isaac. Ellos iban juntos. Padre mío, Padre mío. ¿Qué relación de un hijo para con su padre? ¿Qué relación de un padre para con su hijo? Era una palabra definitivamente que estaba derritiendo el corazón de Abraham. Un corazón que había sido refinado a través de muchas pruebas. Un corazón que había aprendido la obediencia, pase lo que pase. Padre mío, dijo Isaac. Una pregunta en la cual uno pensaría: ¿qué me va a preguntar? ¿Qué me va a preguntar mi hijo? Esa pregunta muchas veces que los hijos hacen, que atraviesan el corazón del padre o el corazón de una madre como un cuchillo. Sin embargo, esperaba la pregunta de su hijo y él respondió proféticamente. Abraham carga los dos elementos definitivamente más peligrosos que puedan haber: el fuego, la leña y un cuchillo. Isaac no se percata del cuchillo, solamente dice: aquí está el fuego y la leña. El cuchillo y el fuego para el sacrificio, y da a Isaac la leña. Tú lleva la leña, hijo. No se habla de la edad de Isaac, pero era capaz de cargar la leña y mentalmente alerta para preguntar al padre por el cordero para el holocausto. ¿Se dio cuenta usted? ¿Qué tal diálogo de un hijo para con su padre, de un padre para con su hijo? Pero la respuesta definitivamente es muy significativa, muy dramática. Dios mismo se proveerá. Dios se proveerá de sí. Dios se proveerá. Lejos de ser una mentira piadosa o un fácil escape de respuesta, yo creo que más es la total dependencia de Abraham en Dios. Había aprendido a obedecer. Había aprendido a creer. Por eso más tarde se le llamará el padre de la fe. Al llegar al monte, Abraham ejecuta uno por uno todos los actos, hasta el último, en el cumplimiento de la demanda de Dios. No se nos indica ninguna expresión de sentimientos. Las acciones se realizan en silencio, con total exactitud y sin cuestionamientos. La sumisión de Isaac a Abraham es imitación perfecta de la sumisión de Abraham a Dios. Entonces Abraham se da cuenta, sin tener la intención de profetizar, él profetiza: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Definitivamente el Espíritu Santo por boca de Abraham parece anunciar al Cordero de Dios miles de años atrás, que Jehová ha provisto y quita el pecado del mundo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham sabía que Dios proveería un sacrificio, pero ¿de dónde? ¿Dónde estaba el cordero? Esta pregunta se ha preguntado desde Moisés hasta David, ¿sabe usted? Esta pregunta se ha preguntado desde David hasta Isaías, ¿sabe usted? Y un día tiene que ver el cumplimiento de esta profecía. Pero Abraham dice: Dios proveerá. Dios provee. Está diciendo que el Dios que provee es Jehová Jireh. Literalmente, Jehová proveerá. La provisión del Señor en el monte Moriah es un símbolo de la escena que más tarde los evangelios nos presentarán en el monte Calvario. En Moriah, el Señor provee un cordero. En el Calvario, el Señor provee a su Hijo unigénito en provisión por la culpa de nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 32.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Yo quiero que usted observe un paralelo muy significativo que hay aquí entre el carnero ofrecido en el altar como un sustituto de Isaac y Cristo mismo ofrecido en la cruz como nuestro sustituto, mientras que Dios detuvo a Abraham para que no sacrificara a su hijo, Dios no libró a su propio Hijo, Jesucristo, Jesús, en la cruz. No lo libró de morir en la cruz. Si Jesús no hubiese muerto, el resto de la humanidad hubiera perecido. Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros, para librarnos de la muerte eterna que merecemos en su lugar, para darnos vida y vida eterna, dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16. Pero yo quiero que usted observe algo de esta profecía, algo realmente muy interesante. Lea conmigo y vuelva a leer, por favor, Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8, y percátese de algo muy, muy preciso. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pero si usted lee versículos más adelante, en el versículo 13 del capítulo 22 de Génesis, dice exactamente así: Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas carnero, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Se dio cuenta usted? ¿Se dio cuenta usted? ¿Se dio cuenta usted lo que dice aquí el versículo 13? ¿Se dio cuenta? En el versículo 7 y 8 están hablando de un cordero, Pero más adelante en el versículo 13 nos diría que poco después, como un carnero quedaría atrapado por sus cuernos en un matorral, Abraham lo tomaría y lo sacrificaría. Acabamos de leer en los versículos del 7 al 8 que Abraham dijo que Dios proveería el cordero para el holocausto. Pero aquí no hubo un cordero. ¿Qué hubo? Según el versículo 13, un carnero. Esa fue la gran diferencia. El cordero no sería provisto hasta siglos más tarde, hasta que Juan el Bautista le señalase identificándolo diciendo, como vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 29, donde se da el cumplimiento de esta profecía. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este pasaje del Génesis, cuando Abraham dijo Dios proveerá el cordero para el holocausto, estaba hablando proféticamente. Y más adelante, siglos después, Juan el Bautista da el cumplimiento de esa profecía. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios detuvo a Abraham, pero Dios no se detuvo a sí mismo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos salvos de la condenación del pecado. El Señor Jesús no es un niño. El Señor Jesús no está en un pesebre. El Señor Jesús no está en la cruz. Él está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y lo que dice su palabra se cumplirá, porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. He ahí el Cordero de Dios, que si usted pone su fe, su esperanza en Él, entonces usted va a tener vida y vida eterna. Cristo Jesús no es un niño, no está en un pesebre. Él anhela estar dentro de su corazón. Abra su corazón y dígale: Señor Dios, entra en mi vida y provéeme de esa fe para que yo siga, Señor Dios, creyendo en tu palabra, esperando tu segunda venida, Padre. Heme aquí, Señor Dios, toma mi corazón, es tuyo, y Dios proveerá, porque lo que Dios dice, Él cumple.